Hola amigos, la bioética, que estudia muchos temas relacionados, como ustedes saben, con la vida, de ahí bios, ethos, la vida, la reflexión ética, las costumbres, la orientación moral de todos nuestros comportamientos en relación con la vida, estudia también temas de frontera, estudia temas, como hemos visto una vez, como las células troncales, la clonación y también un tema de grande actualidad, aunque de frontera, es decir, de un campo en el cual se está entrando, pero que en el futuro posiblemente puede ser muy importante, es el de la manipulación genética o también así llamada ingeniería genética. Vamos nosotros, por lo tanto, a hacer unas cuantas consideraciones desde el punto de vista que a nosotros nos interesa, ético, sobre estas posibilidades que hay hoy día, que se están abriendo hoy día, de manipular el ser vivo desde las vísceras mismas, si podemos decir, de las entrañas mismas de todo lo que vive, es decir, desde la manipulación de sus genes, de la información genética que lleva dentro cada uno de los seres vivos, y entre ellos el ser humano, la posibilidad también de manipular, de hacer ingeniería genética con seres humanos. Se dan cuenta enseguida que esto implica, por una parte, grandes esperanzas, pero por otra parte también implica grandes dilemas éticos sobre los cuales hay que reflexionar seriamente. Y como siempre hacemos, tenemos que, ante todo, considerar cuál es la realidad de la que estamos hablando, en este caso, qué es la manipulación genética, por lo tanto, qué es la genética, qué son los genes, para luego, una vez que hemos entendido eso, por lo menos básicamente, poder pasar a hacer un análisis de los problemas éticos conectados con esa realidad. Vamos a seguir un esquema muy sencillito, vamos a ver primero algunos datos científicos que nos pueden ayudar. Vamos a hablar un momento de la historia de la ingeniería genética para ver cómo es algo reciente, pero que está dando pasos importantes y por lo tanto nos puede ayudar también a ir viendo hacia dónde podemos ir en esta historia de la manipulación genética. Vamos a hablar de algunas de las técnicas que se utilizan para esa manipulación, eso lo veremos muy sumariamente, y luego vamos a hacer un juicio ético, vamos a hacer una reflexión ética sobre si está bien o no manipular, qué tipo de seres, con qué tipo de intervención genética o manipulación genética. Y por lo tanto ahí veremos también cómo deberíamos nosotros orientar el progreso nuestro como humanidad en el campo de la manipulación genética. Ante todo, entonces, algunos datos científicos. Aquí tenemos un esquema de una célula cualquiera, en este caso una célula animal, o sea, puede ser también una célula humana, nada más para hacer ver cómo nosotros que estamos formados de células, nuestra piel, nuestras neuronas en el cerebro, la sangre misma, etcétera, son neuronas. Esas neuronas están organizadas formando órganos, sistemas y todo un organismo y se comportan cada una de ellas, como veíamos una vez al hablar del estatuto del embrión humano, se comportan como partes de un todo, pero aunque sean partes de un todo, ya cada una de ellas, cada una de las células es sumamente compleja. Aquí tenemos un esquema donde vemos, ante todo nos interesa, tenemos el citoplasma, es la parte mayor, por así decir, de la célula. Hay unas mitocondrias que se llaman, o unos ¿cómo se dice en español? Esqueleto, citoesqueleto, tenemos las mitocondrias, el citoesqueleto, diversas formaciones, diversos aspectos, y nos interesa sobre todo ver que hay en el centro de la célula lo que se llama el núcleo celular. Dentro del núcleo celular están contenidos los genes. Hay un autor que estudia este tema a fondo en un libro muy importante, todo dedicado al estudio de la célula, que dice, la verdad es que si uno analiza a fondo, estudia a fondo solo una célula, cualquier célula, se pone la pregunta de la existencia de Dios, se pone la pregunta si no será necesario, de verdad, que haya una mente que haya ordenado las cosas para que se pueda crear una realidad tan compleja, tan ordenada como es una célula. No digamos el universo entero, claro. En el núcleo de la célula, decíamos, está contenido el ADN, los genes, la información genética gracias a la cual cada uno de nosotros tiene, por ejemplo, un color de la piel, tiene un color de los ojos, incluso aspectos del propio temperamento, el crecimiento, etc. Muchos de los factores que componen lo que se llama el fenotipo, el modo en que se nos ve y nos comportamos, están enraizados, están programados en el genotipo.
es decir, en esa información genética contenida en cada una de nuestras células. Prácticamente cada una de nuestras células en su núcleo tiene exactamente la misma información genética, nada más que en una célula se expresan unos genes y en otras se expresan otros genes. Vamos a ver un poquito más de cerca qué es esto de los genes y por lo tanto de la información genética para entender luego en qué consiste la manipulación genética. Ahí tenemos una representación de una célula con las mitocondrias y varias estructuras. Está el citoplasma, la membrana celular que lo envuelve y luego el núcleo, y en el núcleo están representados los genes. Si nosotros ampliamos con el microscopio, podríamos ver en el caso de una célula humana los famosos 46 cromosomas, o sea, 23 parejas de cromosomas en los cuales se contienen precisamente esos filamentos, ese ADN que contiene la información genética que hace que nos formemos y nos comportemos de un cierto modo en muchas cosas. Ahí tenemos una fotografía en el microscopio electrónico muy agrandada, un grupo de genes, o mejor, no de genes, de cromosomas, que es la estructura de bastoncitos en la cual se unen los genes, el filamento del ADN se envuelve en el momento en que la célula se va a dividir en dos, se organiza en estos bastoncitos que llamamos cromosomas. Si nosotros ampliamos todavía más, vemos la famosa hélice, doble hélice, en la cual está estructurada la información genética. Las 4 famosas bases que se juntan y que forman en tripletas. Por ejemplo, aquí tendríamos de un lado una A, C, T, del otro adelante C, A, G, etc. Y que van como combinadas siempre una A con una T, una C con una G. Si de un lado hay una, del otro lado habrá otra. Cada 3, por ejemplo, 3 letras A, C, T, forman una pequeña unidad que se llama tripleta y luego una serie de unidades, o por lo tanto una serie de tripletas, forman lo que llamamos gen. El gen es una unidad informativa, una unidad de información. Es, para entendernos un poquito, simplificando el concepto, como hoy vemos con los ordenadores. Si yo escribo una cosa, bueno, hoy día ya se dan siempre con el ratón, etcétera, lo entendemos menos, pero hace unos años había, por ejemplo, si yo quería mandar a la impresora una página que había escrito, ponía un comando que decía P-R-I-N-T, print, que en inglés se dice imprimir, y entonces el ordenador mandaba la señal y mandaba a imprimir a la impresora la página que había escrito. Se da una orden como una palabra, print, y acciona la impresión. Algo así, para entendernos, es lo que hacen los genes. Una serie de tripletas, una cadena que puede ser más o menos larga, a veces muy larga, a veces más corta, empieza y termina, y esa cadena dice algo a la célula. Las células leen con un sistema muy complejo, sacando del ADN el RNA, que es una especie de fotocopia de la información para no estropear la información que sigue intacta, pero se saca una especie de fotocopia que es la que luego es leída por el ribosoma, y entonces la célula lee esa información y a partir de esa información, y según el tipo de célula que es, de una parte u otra del cuerpo, lee una información, no lee la otra, por lo tanto, cada célula lee unos genes que otras células de otro tipo no leen y por lo tanto cada célula se comporta de un modo o de otro, haciendo que a partir de esa lectura de la información de los genes se formen dentro de la célula proteínas, enzimas, etc. Y por lo tanto la célula tendrá una forma, una estructura, unas funciones, etcétera, etcétera. Y entonces esa estructura y esas funciones junto con las otras de otra célula y las otras de otra célula va a formar un tejido, va a formar un órgano, va a formar un sistema y todo eso va a componer esta complejidad maravillosa que es un organismo. Y no me refiero solo al organismo humano, una flor, un hilo de hierba, si uno lo analiza, es una auténtica maravilla de complejidad ordenada, donde hay millones de células, cada una de ellas con una estructura maravillosa, compleja, que forman lo que es el fenómeno, el milagro de la vida. Por lo tanto, eso es el gen. El gen es una unidad informativa que hace que al producir determinadas proteínas en ese tipo de células, la célula se comporte de ese modo y por lo tanto el cuerpo se comporte de ese modo y por ejemplo yo tenga la piel de este color, en cambio otro tiene la piel de otro color, por ejemplo más amarillenta los orientales, negra los de la raza negra, etc. Todo por unos genes que hacen que se manifiesten las células de un modo o de otro.
y lo mismo para otras muchas funciones. Entonces ustedes entienden que si nosotros somos capaces de entender la información escrita en esos genes y somos capaces además de manipularla, por ejemplo, de cortar un gen y quitarlo para que no se exprese, o al revés, de introducir incluso un gen que no existía o de multiplicarlo en una célula para que se exprese más, entonces estamos de algún modo siendo capaces de manipular la vida, las manifestaciones de la vida, con todas las implicaciones positivas y negativas que esa manipulación puede comportar. Vamos a ver un momentito un poco de historia, porque es muy interesante para entender, como decía, hacia dónde vamos en la investigación y en la manipulación genética. En un momento dado se llegó a descubrir la estructura del ADN. Antes, pues lógicamente no se sabía que nuestro cuerpo estaba formado ni siquiera por células. Antes de que se inventara el microscopio, las lentes que agrandan la visión muchísimo hasta poder ver el tamaño de una célula, pues no, simplemente veíamos la piel, veíamos los cabellos, veíamos sangre, por ejemplo, y la sangre pues era un líquido rojo, y no se sabía que está compuesta por glóbulos blancos, glóbulos rojos abundantes, y por eso tiene ese color, etcétera, etcétera. Y poco a poco se ha ido descubriendo un mundo que había ahí, que era invisible, y que ahora en cambio ya vemos y conocemos bastante mejor. En 1760 ese estudioso hizo por primera vez científicamente cruce de especies. Desde luego ha habido cruces de plantas desde hace muchísimo, la humanidad lo ha hecho desde hace muchísimo, desde que ha comenzado a cultivar, juntar, cruzar un tipo de trigo con otro para que resultara un trigo mejor, etcétera, sin saber exactamente qué pasaba. En el fondo lo que estaba pasando es que estaba haciendo una manipulación genética sin saber siquiera que existían los genes, y esa manipulación resultaba que daba un fruto mejor, más resistente, más abundante, lo que fuera, y entonces había logrado una planta con una modificación genética que era positiva. En 1760 entonces por primera vez se hace un cruce de especies entre dos especies diversas, no dos plantas diversas de la misma especie, y por tanto eso supone un paso importante. Es de todos conocidos el trabajo importantísimo de Gregor Mendel, este mónaco austríaco, que fue el primero que demostró la herencia, los factores que hacen que los hijos tengan características que son parecidas a las de los padres y los abuelos y los bisabuelos, etc., tanto en la especie humana como en plantas y animales. Él, trabajando con los famosos guisantes allá en el huerto de su convento, juntaba estos guisantes, luego iba viendo cómo se iban sucediendo las generaciones de las plantas grandes y las plantas chiquitas, y fue demostrando, matemáticamente incluso, que hay un factor hereditario, y a ese factor hereditario lo llamaron gen que viene del latín de genus, que es la generación, etcétera, etcétera. Varios autores en 1900 reconocieron los trabajos de Mendel, que como ven ustedes en la diapositiva, había presentado por primera vez en Londres su estudio en 1865, pero se rieron de él y dijeron, este está medio chalado. En 1900, en cambio, se dieron cuenta de que efectivamente Mendel tenía razón, y por lo tanto se descubrieron las famosas leyes de la genética o leyes de Mendel. En 1908, otro autor, Morgan, fue el primero que vio los cromosomas. En el microscopio llegó a ver esos filamentitos que veíamos, estos batoncitos que veíamos antes también en el microscopio nosotros, que se forman en el momento en que la célula se va a dividir en dos, y entonces el ADN, que es un filamento todo así como una madeja de hilo o de lana toda revuelta, en ese momento se organiza en los 23 parejas de cromosomas en la especie humana, en otras más o menos parejas de cromosomas, y entonces mostró que esos cromosomas contienen la información genética. Müller en 1926 descubrió ya propiamente los genes, aquellos factores que hacen que heredemos las características de nuestros padres, abuelos, etc., ya se vio que estaban contenidas en esas unidades de información de las que hablábamos antes, que llamamos genes. Y como saben muy bien ustedes, Crick y Watson en 1952 publicaron un artículo científico en el cual mostraban que esos genes están estructurados dentro de esa estructura de doble hélice que se llama ADN o DNA, según la lengua en la cual se habla, en inglés DNA. Y todo esto, estos avances en los descubrimientos, del conocimiento de esa realidad antes invisible, ahora que ya conocida, por lo menos en parte hay todavía muchísimo que descubrir,
fue dando lugar también a la aparición de técnicas de manipulación genética. Vamos a hablar de ellas muy rápidamente. En 1965 se obró por primera vez la fusión celular y se llamó ingeniería genética. Fusión celular, o sea, lograr que a través de, por ejemplo, descargas eléctricas, dos células se puedan fundir entre sí, con lo cual se da una fuerte alteración de la información genética porque se suma la información genética de las dos células. En el 67, estamos ya hablando, como ven, ya de los años 60 para acá, mientras hemos visto algunas cosas que vienen de más lejos, esto que llamamos manipulación o ingeniería genética es bastante reciente, de hace 40, 50 años máximo. En el 67 se empezó a aplicar la posibilidad de estudiar los genes, para hacer el diagnóstico genético prenatal, de lo que hablamos en otra ocasión, o sea, poder ver cómo están, por ejemplo, sacando una célula de líquido amniótico, la amniocentesis, donde hay unas células del feto, del embrión, sacar esas células y estudiarlas en el laboratorio y ver los cromosomas y los genes, y por lo tanto ver si tiene alguna característica determinada, alguna enfermedad o patología hereditaria genética. En el 69, 2 años después, se inventaron, o mejor, se descubrieron los así llamados enzimas de restricción. Los enzimas de restricción, no vamos a explicarlo muy en detalle, pero digamos que son, como algunos han llamado, una especie de bisturí genético. Un bisturí es un instrumento que corta finísimamente algo. Entonces estos enzimas, que están tomados de la realidad de la naturaleza, son unas sustancias, enzima es una sustancia que produce la misma célula, así como las proteínas, y hay unas enzimas que de modo natural, sin intervención humana, saben cómo determinar cuándo empieza un gen y cuándo termina. Entonces, gracias a esto se ha podido ver en el laboratorio cuándo empieza un gen, cuándo termina y, por así decir, con este bisturí cortar y sacar ese gen. Y por lo tanto, quitar un gen que a lo mejor hace un daño, imagínense que yo tuviera dentro de mis células un gen que es la causa de que yo tenga esta cabeza tan brillante y alguien decide, a mí no me da igual, pero alguien decide que es mejor que tenga pelo, entonces quitan el gen, suponiendo que fuera causado por un gen, quitan el gen causante de la brillantez de mi cabeza y entonces hacen que vuelva a crecer el pelo. O al revés también se puede tomar un gen de una célula que produzca el crecimiento del pelo, injertarlo en las células de mi piel y de ese modo a lo mejor podría volver a crecer el pelo. En 1970 se produce por primera vez nada menos que un gen artificial, o sea, ya es posible, todavía en ciernes muy inciertamente, muy experimentalmente, pero ya hoy día es avanzado, es posible también crear genes artificiales, o sea, una vez que sabemos cuáles son las combinaciones de algunos genes, A, T, C, G, etcétera, etcétera, aquí empieza, aquí termina un gen que es responsable de tal función, podríamos, de hecho, se puede producir en laboratorio, multiplicar en laboratorio y luego introducirlo en las células. En el 71 se empieza a manejar lo que se llama el ADN o DNA recombinante, o sea, precisamente gracias a la acción del bisturí genético, o sea, de los enzimas de restricción, se logra recombinar el ADN de una determinada célula, haciendo que la configuración genética sea diversa de la que sería originalmente, por ejemplo, quitando un gen responsable de una enfermedad o potenciando la célula en determinado sentido. En el 81 se empiezan a producir por clonación las primeras ratas de laboratorio, a través de manipulación también genética. En el 89 empieza el famoso proyecto Genoma Humano, que terminó antes de lo esperado, en el 2000-2001, porque se aceleró sobre todo el proceso de investigación gracias al progreso en otro campo de la ciencia y de la técnica importante, que es la informática. Gracias a los grandes ordenadores, grandes computadoras que se hicieron disponibles en esos años, fue posible organizar mucho más rápidamente, leer mucho más rápidamente la información. ¿En qué consistía el proyecto Genoma Humano? Es un proyecto mundial costosísimo en el que colaboraron muchos entes estatales y privados, etcétera. Y luego hubo al final como una carrera entre el programa público estatal y el programa privado de una empresa, y entonces consistía en hacer una especie de mapa, entender cómo están formados los genes, dónde empieza y termina cada uno de los genes de todo el genoma humano, o sea, de toda la información típicamente presente en la especie humana. La idea era muy ambiciosa, la idea se ha logrado y la idea, lo que pasa es que ha demostrado que las cosas son mucho más complicadas de lo que se pensaba. Todos nosotros, los que tenemos cierta edad, que somos todavía jóvenes pero cierta edad, estudiamos hace tiempo, cuando vimos biología,
que había una especie de dogma o un dato asumido, que era que en la especie humana, en cada célula, había unos 100.000 genes. Cuando se terminó de leer todo el mapa de los genes humanos, se dieron cuenta de que tenemos muchos menos. Se habló de 30.000, luego 40.000, más o menos por ahí anda. Y se dieron cuenta también que resulta que tenemos menos genes que algunas especies, incluso muy, muy inferiores, algunas lombrices, algunos gusanos tienen más genes que nosotros. Entonces uno dice, bueno, entonces, a ver, había una idea que era muy sencilla, había un gen, una proteína, una característica. Este era el dogma de la biología, el dogma fundamental de la biología. Hay un gen, de ese gen deriva una determinada proteína, de esa proteína deriva una determinada característica de la célula y de la persona. Al terminar el proyecto Genoma Humano se han abierto nuevas puertas y se ha visto que hoy día no hay que hablar solo de genética, sino también de proteínas, de la proteinómica, el estudio de las proteínas, porque no basta que haya un gen, porque ese gen en interacción con otros genes, en relación con el ambiente, lo que se llama todo el ambiente que no es simplemente genético, sino perigenético, se ha visto que un mismo gen puede dar lugar a diversas proteínas y que una misma proteína puede derivar de diversos genes. Es decir, las cosas se han complicado mucho más. Así que los biólogos que a lo mejor pensaban que ya estaban terminados su trabajo, tienen todavía bastante tarea que hacer para entender mejor qué es esto de la genética, la configuración genética del ser humano, que no depende solo de cada uno de los genes. En el 90 se dio por primera vez un trasplante de genes en un ser humano. Trasplantar un gen de un ser humano a otro o modificar un gen en un ser humano y luego trasplantarlo en sus células, con lo cual se empezaba a abrir un poquito las puertas de la así llamada terapia génica, que en aquel momento dio muchísima esperanza, con eso parecía que se podían curar todas las enfermedades. Luego se vio que la cosa es mucho más complicada, murió un niño, un muchacho, porque fue infectado por los virus que se utilizaban como vectores, como maquinitas dentro de las cuales se metía el gen que se quería inocular dentro de las células de ese muchacho. Se infectó después de varias veces en que la cosa fue exitosa y salvaron su vida al inicio, pero luego se infectó. Entonces eso paró un poquito la carrera de la terapia génica. Hoy está volviendo otra vez, con mucha prudencia, está volviendo otra vez a ser utilizada esta terapia que se llama génica a partir de la manipulación de genes. ¿Cuáles son las técnicas de la ingeniería genética? De algún modo lo hemos dicho, o por lo menos lo hemos aludido a ello. Así, sencillamente, podemos hablar sobre todo de tres. Una es la microinyección, y por lo tanto, inyectar con unos métodos que hay un gen en una célula, por ejemplo, como decía, a través del virus. El virus es una realidad que es medio viviente, medio no viviente, porque en realidad no es un ser viviente, vivo, autónomo, se multiplica solo dentro de las células, por lo tanto es dependiente de otra estructura que es la célula, pero el virus tiene la característica de saber meterse dentro de las células y saber ahí dejar su propio ADN y por lo tanto infectar, crear la virulencia que trae dentro. Pero se puede desactivar el virus para que no tenga su propia virulencia, su propio ADN, tenga solo la capacidad de entrar en la célula y entonces se le mete un gen dentro y entonces él entra y deposita ese gen que nosotros le hemos metido y queda eventualmente, si todo funciona, dentro del núcleo de la célula que lo asume como parte de su ADN, por lo tanto se comporta como una célula que ya tiene esa nueva característica genética. O bien la microinyección, que también se hace con unas máquinas que bombardean las células, lo que pasa es que pueden destruir el núcleo de la célula o la célula entera, entonces es un poquito más complicado. Luego tenemos también la fusión celular, hemos hecho una alusión a ello, o sea, la posibilidad de fundir dos células de forma que una parte al menos de los genes de una quede incrustada dentro de la otra, alterando así la formación genética, la configuración genética de esa célula. Y luego está finalmente el ADN o DNA recombinante, que es la técnica más refinada, donde se sabe a través de los enzimas de restricción de los que hablamos antes, dónde empieza, dónde termina un gen, para poder o extraerlo o introducirlo, exactamente ese gen o esos genes que sirven para hacer algo, cambiar algo genéticamente esa célula. Esto, lo veremos en la siguiente vez, abre puertas enormes para obtener plantas, incluso animales diversos, que tengan determinadas propiedades, que produzcan determinadas sustancias, etc. Hablaremos después de algunas de las potencialidades del uso de esta técnica de la manipulación genética o ingeniería genética. Ahora, como ustedes intuyen también, pues esto se presta también a abusos y puede también crear problemas muy serios si no se actúa pues como se debe actuar siempre,
guiados por la propia ciencia y conciencia. Si se actúa guiados por la propia ciencia y conciencia, tenemos delante promesas muy importantes, si no, tenemos por delante posibilidades de desastres muy graves.